Cecilia Gazul es doctora en Pedagogía Aplicada y licenciada en Psicología. Estudió canto en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y se ha formado a lo largo de los años en diferentes métodos psicocorporales y energéticos. Es instructora corporal para instrumentistas por el método COS-ART, terapeuta de polaridad, está diplomada en MLC, método de liberación de corazas, y armonizadora energética. Desde 1995 se dedica al trabajo corporal aplicado a la voz y a lo largo de los años ha ampliado esta aproximación al terreno emocional y energético conformando el método Aki-Ara. Actualmente combina el trabajo como profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y la investigación en torno a la relación cuerpo-voz, con el acompañamiento de procesos personales y de liberación de corazas de la voz. Tuve la inmensa fortuna de tener una sesión con Cecilia y para mí fue una experiencia reveladora y maravillosa. Así que espero que este episodio sea de interés y despierte en muchas personas la curiosidad acerca de las corazas de la voz, algo en lo que planeo investigar profundamente. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenida, Cecilia, al podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, Magali, por invitarme. Tengo mucha emoción por hablar con vos. Tu trabajo me interesó muchísimo. Quisiera empezar con una pregunta grande, si te parece bien. ¿Qué son las corazas de la voz? Vale, las corazas de la voz serían todos aquellos bloqueos que físicos, emocionales, mentales o energéticos que impiden que nuestra voz o nuestra expresión sea libre o sea auténtica. Y pongo la palabra bloqueo porque tiene que ser algo que me impide. Cuando uno aprende, por ejemplo, en el mundo del canto, cuando alguien aprende a cantar, hay dificultades porque uno sabe la técnica. Eso no es una coraza de la voz, eso forma parte del aprendizaje. La coraza de la voz en un estudiante de canto, por ejemplo, sería cuando no puede hacer lo que en realidad quiere, no puede conectar con él y expresar de verdad. Hay un registro que no puede dominar para nada, pero va más allá de lo técnico, esto en el canto. Y en la voz es cuando no hay una lesión orgánica, o si la hay, luego hay, pero sobre todo cuando no hay una lesión orgánica es funcional y ese funcional lleva a un estado corporal muy tenso, generalmente creado por emociones no digeridas o no bien gestionadas. ¿Y cómo llegaste a este camino? ¿Vos sos psicóloga? Bueno, Bueno, también llegué a este cantante. camino porque de jovencita yo quería ser cantante Ujú. y creo que he hecho todas las corazas de la voz, habidas y por haber. Empecé muy joven cantando con una voz muy fresca, muy bonita, muy fácil y de repente empezaron a haber problemas, cada vez más dificultades y creo que este camino ha sido por querer entender y resolver qué me sucedía. Y entonces yo creo que cuando uno construye una manera de trabajar, siempre hay detrás su dificultad, ¿no? O le pone el acento, le pone la mirada, sobre todo a aquellas cosas que era una piedra en el camino para avanzar libremente. Mientras estudiaba canto, pues decidí, yo daba clases de voz a maestros y daba unas clases que yo le llamaba cuerpo y voz. Y la gente me venía a explicar sus mejoras en su vida personal en vez de venirme a explicar sus mejoras de la voz, que era de lo que se trataba las clases semanales. Y entonces algo dentro de mí pensó, hay algo que yo estoy moviendo y no entiendo. Y entonces aquí es cuando empecé a estudiar psicología, estudié psicología y paralelamente desde muy jovencita trabajé técnicas de este mundo psicocorporal
porque mi profesora, que además era mi madre de canto, era inquieta en este ámbito y entonces yo empecé muy joven a practicar trabajos con el cuerpo y fue algo que me interesó mucho y que me fui formando. Pero siempre me he formado después de haber pasado una experiencia larga con ese método. Por Claro. ejemplo, empecé a los 18 años con el método COSAR y a los 24 decidí formarme. Estuve 2 años recibiendo terapia de polaridad y luego decidí formarme y un poco ese ha sido mi camino. Los elementos en que yo me he ido formando los he transitado antes de una manera personal. Claro, bueno, mejor camino que ese, Sí, ¿no? entonces, ninguno de estos caminos estaban enfocados en la voz, ninguno de los que yo he trabajado. Y lo que hice fue, que creo que es lo que hace todo el mundo, recoger o seleccionar aquello que yo sentía que podía ayudar realmente a la voz. Y de eso ya llevo un montón de años. Y qué bueno que lo mencionaste porque, bueno, yo tenía presente que tu mamá es cantante y me daba curiosidad preguntarte, ¿no? Si en el momento en el que vos empezaste a desarrollar estas, hoy las llamas corazas, pero seguramente en ese momento serían problemas con la voz, eh, de qué manera por ahí ella te ofrecía ayuda o qué sugerencias te hacía. Bueno, mencionaste el trabajo corporal. Sí, el trabajo corporal fue algo que me ayudó, pero yo creo que habían más elementos. En Mm, mi caso, mi madre cuando yo estudiaba estaba en activo, era alguien muy conocido en el mundo musical aquí, mm, en España, y yo creo que eso en el fondo siempre era la hija de. mm. Mi madre debutó muy joven en el liceo y yo pensaba, ostras, yo tengo esta edad y no estoy a ese nivel y uno se empieza a poner unas barreras absurdas, absurdas. Bueno, Pero no, yo creo que coincide. hubieron más cosas. Ella me ayudó tanto como pudo y bueno, la verdad es que me dedico a lo que me dedico por mi trayectoria vital y estoy contenta de no estar en un escenario y estar haciendo lo que hago. Bueno, coincide con esto que vos mencionás en tu libro, ¿no? De estas creencias limitantes, que muy interesante, ¿no? Esto de que, bueno, ya vamos a ir ahondando, ¿no? Pero como que estas corazas pueden estar en los pensamientos, ¿no? Y que un pensamiento que uno ya lo empieza a habitar como una habitualidad, ¿no? Empieza a ver la vida y a hacer todo desde ahí. Y yo, por ejemplo, en el grupo que están haciendo la formación ahora de corazas, les contaba para explicarles estos pensamientos que nos pueden bloquear. Yo veía personas, cantantes que me gustaban mucho como cantaban, tenía compañeros y compañeras que me encantaba cómo cantaban y los veía salir al escenario con una actitud corporal preciosa. Y había algo dentro de mí que me decía, yo no puedo salir con esa actitud corporal porque yo no canto así. Cuando ahora lo pienso me río de mí misma, pero Pero cuánta claro, verdad en ¿sabes? eso Claro, sentías. pero claro, yo sentía que es una verdad, pero me estaba poniendo trabas yo misma, porque si no Mm, salía con esa actitud corporal, cuando el cuerpo es el instrumento de la voz, no podía fluir libremente, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece un mundo fascinante porque, bueno, cada vez más, ahora hay como una especie de auge de hablar del sistema nervioso en el canto, ¿no? Y bienvenido en el sentido que durante mucho tiempo em, todos los problemas se esperaba que fueran resueltos a través de la técnica vocal. Y bueno, hoy por hoy ya se sabe que eso es un aspecto más del desarrollo de la voz, en todo sentido, seas cantante, actriz, actor o no, ¿no? O profesional de la voz, como que enseguida te mandaban Sí, a sí. hacer ejercicios respiratorios, Dios mío, y, Durante y, una hora. y claro, y algunos vocalizos, ¿no? Y bueno, y mucha práctica, mucha repetición sobre esa ejercitación. Y después había situaciones desde pánico escénico hasta estas creencias limitantes, incluso dolores, eh, que, bueno, que no había manera de que la técnica vocal pudiera abordar eso, ¿no? Y todo lo que se forzó a que así fuera, ¿no? Entonces celebro eh, estos Sí, yo trabajos. creo que si no hay una dificultad, que si tú estás bien
tranquilo contigo mismo, que no hay una expectativa ni una lucha interna, la técnica te ayuda a conseguir lo que tú quieres, Mm, ¿no? Es como el gimnasta, ¿no? Que aprende una técnica para saltar, para correr. Yo creo que en el mundo de la voz, al ser instrumento y instrumentistas a la vez, eso genera más conflicto porque somos nosotros los que estamos haciendo el sonido. mm. No es un violín, no es un piano, no es un instrumento. Y en el mundo del canto sí que hay mucha conciencia de la voz, pero hay muchos profesionales de la voz que no tienen ninguna conciencia de su instrumento, cuando es lo que transmiten, ¿no? Es como nuestro DNI. Sin duda. Y a tu espacio, me imagino que no se acercan solamente personas que quieren cantar de manera profesional o tener un trabajo profesional con la voz. ¿Cuáles son las inquietudes por las cuales las personas también se acercan? Yo no doy clases de técnica vocal, sí que ayudo o acompaño a personas que o bien el foniatra o el logopeda ven que no necesitan invertir demasiado tiempo y ahí hay un bloqueo, o la persona ve que cuando sale al escenario tiene miedo de que no canta como podría cantar. Pero también hay cantantes que al final acaban viniendo para resolver un tema emocional. Esa gente también se acerca mucho al trabajo que yo hago y es muy bonito ver que cuando se trabaja esta dificultad emocional, la voz también lo refleja. Si viene un cantante o alguien que trabaja con la voz y su consulta no es directamente con la voz, de todas formas muchas veces les digo, habla o canta porque cuando uno resuelve un tema emocional y consigue ubicarse en un lugar interno, es difícil de explicar, a ver si te lo sé decir bien. Mm, Es como ubicarse en un sitio interno donde puedes contactar con lo que verdaderamente eres tú sin necesidad de tener que demostrar, sin necesidad de luchar, si- sino simplemente compartir y, y compartir desde la propia belleza de cada uno. Yo creo que todo el mundo tiene voces bellas, todo el mundo tiene dones y cosas preciosas en su interior y a veces hay elementos, ya sean por el contexto en el que vivimos, por nuestra historia, por nuestras creencias, que nos ponen como velos que tapan esta cosa tan bonita que creo que todos tenemos. Y que esta cosa bonita seguramente en ti es una cualidad distinta que en la mía y que será distinta de otra persona. Pero cuando podemos hablar, expresar, cantar desde aquí, yo creo que hay como un salto cualitativo porque lo que escuchamos nos llega de verdad. Y entonces para mí es muy bonito cuando oigo a alguien hablar que habla de verdad o alguien que canta de verdad. Y entonces hay veces que la técnica pasa como a un segundo término. eh, Recuerdo hace muchos años había una estudiante que cantaba y tenía un tembleque en la voz, que si tú la oías pensabas, ¿un tembleque? Pero tenía una cosa dentro que cuando llevaba 3 minutos cantando ya no oías el tembleque, porque te atrapaba en su manera de explicar, de cantar, de expresar, ¿no? Pasa que a veces la vida nos lo pone difícil y nosotros también nos la complicamos. Qué lindo esto que decís, encontrar ese espacio de pleno compartir. A veces pienso que muchas personas que se acercan al estudio del canto, sin duda quieren cantar, ¿no? Es que cantar es hermoso, ¿no? Pero hay tanto más a veces, ¿no? Como este deseo de ser escuchadas, ocupar un lugar, poder finalmente decir, poder mostrarse, poder tener una voz, una opinión. Mm. Sí.
La voz hablada, yo me encuentro muchos bloqueos de estos, ¿no? De expresar, de decir, de todo lo que me callo, de todo lo que no digo, de lo que no digo por vergüenza, no digo porque si no, no seré buena chica, no digo porque no quiero herir, no digo porque no quiero que me hieran. Y a veces cuando trabajo sobre todo las creencias en las personas, acabamos yendo casi siempre a la infancia, ¿no? Porque cuando uno es pequeñito, si tú le dices a un niño, vienen los Reyes Magos, ¿vosotros tenéis Reyes Magos o no? Sí, 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 también. Tenemos más un protagonismo de Papá Noel, pero están los Reyes Bueno, Magos. pues viene Papá Noel, ¿no? Va a venir Papá Noel y baja por la chimenea y te va a dejar unos regalos. El niño te cree. Tú le dices, se ha caído un diente, aquí tenemos el ratoncito Pérez, que Sí. llamamos, ¿no? Pones el diente debajo del cojín y mañana tendrás un regalo, porque este ratón mágico te lo ha traído. Y el niño te cree. Y si tú le dices a un niño, no haces nada bien, Mm. también te cree. Ay, me dan ganas de llorar, pero sí. Sí. Claro. Y a veces cuando yo hablo a veces de hechos traumáticos, pero no significa que el trauma sea algo muy grande, Mm, muy dramático, sino es como ese impacto tiene en nosotros una reacción que hace que eso nos hace sentir mal y empezamos a crear estrategias a veces de evitación de algunas cosas, de huida de otras y de pensamientos de que algo en nosotros no está bien o no lo hacemos bien mm. y bueno, hay que transitar. Y a veces estas creencias quedan como disueltas o la gente las va solventando o no, pero no tiene un impacto. Sí. Y cuando alguien se tiene que poner delante del público, eso toma unas dimensiones mucho más grandes. Es como si se amplificara Sí. esos miedos, a veces esas creencias, esas actitudes que tenemos de evitar o de huir, ¿no? Me surgieron así como dos situaciones. Por un lado, el ejemplo que vos das en tu libro de esta persona que explica que no habla fuerte o directamente que no es agresiva. Sí, ¿No? Como que es algo muy común relacionar esto del uso de la voz con ciertos aspectos de la personalidad, ¿no? Como que uno quiere como rechazar, como no incluir, o sea, como que todos tenemos todo, pero a veces queremos negar algunas partes que son las que más nos terminan hablando. Y por otro lado, bueno, en este último viaje que tuve la suerte de hacer y compartir con tantos grupos, me sorprendió la cantidad de gente que luego de un proceso, no inmediatamente, pudo o manifestar o darse cuenta y decírselo a sí misma o y a nosotros, a los demás, que básicamente lo que sienten es que lo que quieren decir no es importante, que tienen todo el tiempo sí. esta creencia de que lo que van a decir no es importante. Me sorprendió la cantidad de personas sintiéndose así y no dándose cuenta algunas, ¿no? Como tomando contacto con el trabajo y decir como, ah, lo que pasa es que yo creo que lo que voy a decir no es importante. Y esto que dices, es el primer paso para el cambio, darse, darse cuenta. Si yo no me doy cuenta, no veo necesidad de cambiar. Pero si yo no puedo nombrar qué es lo que me pasa, tampoco sé qué acción, porque yo puedo ser libre de decir, mis opiniones no son importantes y me callo. Y decido vivir así. Es mi opción. Es un poco limitante, pero es mi opción. Pero si yo siento malestar y no le puedo poner un nombre a eso, es difícil. Yo me quedo parada, yo doy clases en la universidad a los estudiantes de primero. Tienen entre 18 y 20 años. Y ahora he empezado un grupo y tenía la primera clase que es con todo el grupo para hacer una presentación y luego trabajamos con pequeños grupos. Y tenía 80 personas. Y Uf, les pregunté, les hice un pequeño test, es decir, bueno, cerrar los ojos, observar cómo está vuestro cuerpo, qué partes son agradables, qué partes están tensas. ¿Cómo definiríais que está vuestro cuerpo hoy? Lo mismo hicimos en cómo están tus emociones hoy, cuáles son, y lo mismo con el tipo de pensamientos. De los 80, cuando les pregunté quién podría explicar claramente cómo está su cuerpo, cómo están sus emociones, cómo están sus pensamientos. Dos personas. Dos personas solo podían explicar.
Claro, si yo siento un malestar, pero no sé si es miedo, tristeza, añoranza, resentimiento, enfado, celos, envidia, no puedo empezar un camino a resolver, porque lo único que sé es que me siento mal. Así que genial que con los grupos que has trabajado la gente pudiera manifestar. Ahora me doy cuenta de esto. Hay gente que solo dándose cuenta ya se produce un cambio muy importante. Así que qué bien, qué bonito. Muy bien. Bueno, y con esto que decís de nombrar, bueno, tuve como la maravillosa oportunidad de conocerte en persona y hacer un trabajo juntas. Y yo me quedé muy sorprendida en relación al trabajo que hicimos, donde vos nombraste una emoción, eh, porque me sugerías una lista pequeña de opciones y a mí me sorprendió un montón que esa emoción nombrada guiaba tantísimas cosas en mi vida y yo no la tenía pero ni registrada, que sí, ahí pude como experimentar en mí eh, este poder de poder, valga la redundancia, nombrar, mencionar, que aparezca en el pensamiento y en el cuerpo, tan potente en el cuerpo. Yo quedé impactada. Sé que, Sí, bueno, que es un trabajo mucho más amplio, que me mencionaste que no aparece específicamente en el libro, pero qué fuerza. sí, tiene mucha fuerza porque es que yo creo que cuando vivimos situaciones que no nos gustan, que no podemos sostener, las pasamos al cuerpo. Y yo siempre acabo diciendo que llevamos nuestra vida tatuada. Y además se va haciendo como gradualmente y son esas tensiones que ya no nos damos cuenta, pero van con nosotros. Y entonces cuando pones esto, el cuerpo reacciona, el cuerpo reacciona. Para mí no, claro, es mi camino también, ¿no? Pero no concibo el resolver el tema emocional si no pasa por el cuerpo, que es nuestro instrumento de vida para llevar este cambio a la acción, ¿no? Sí, sí, y también por suerte, digo, cada vez más se lo está mirando desde ahí el trabajo. Yo el año pasado hice todo un estudio sobre el trauma y hay mucho de, incluso ahora, justo en España se está desarrollando el yoga sensible al trauma, ¿no? Como que está todo en relación a mover el cuerpo. Esa famosa Sí, frase de hacer actividad física que hace bien, está empezando a tomar cada vez más espacios y razones, sí. Oí el otro día a Nazaret Castellanos, que es Mm. una neurocientífica, y decía, de aquí poco no se podrá concebir una terapia que no pase por lo físico. Eso, qué bien que la neurociencia Esté ahí. ponga evidencias en esto, porque es así, es así. Sí, Yo y cada persona, ¿no? O sea, vino yo creo que también un poco desde las personas. Hace un tiempo, bueno, acá en Argentina es como el reinado del psicoanálisis, ¿no? Mucha cuestión claro, ahí, ¿no? Como, ¿no? Con la palabra, pero también mucha gente empezó a decir, estoy cansada de ir a hablar y decir, me repito a mí misma, me escucho decir lo mismo, que otra vez, que ir para allá, que ir para acá, ¿no? Como que siento que empezó a haber también todo un movimiento desde los seres humanos diciendo, por acá no es, o sea, por acá solamente no es. exacto, pero acá solamente no. Yo he trabajado con gente que venía de hacer terapias cognitivas y entonces son muy rápidos, porque hay un trabajo hecho. Sí. Mucho trabajo hecho. Hay mucha comprensión, mucho análisis y cuando lo pasan al cuerpo, entonces, ¡guau! Ahora, ahora, ahora lo puedo hacer. No solo lo entiendo y lo comprendo, sino que puedo actuar de otra manera. Y hay gente que solo con la cognitiva resuelve, ¿eh? Pero a mí siempre me queda el "Ugh", y el cuerpo, como decimos aquí, la cabra tira al monte. Entiendo, sí. Bueno, soñar no cuesta nada y yo sé que la formación en Corazas de la Voz es en España, pero bueno, La podemos montar en Argentina cuando mira, quieras. yo estoy terminando una formación en psicoterapia vocal que la conocí cuando terminaba la universidad y era imposible y finalmente llegó la manera a distancia, así que
¿Quién te dice? Pero me interesa si podés contar cómo es esa formación, de qué se trata. Incluso vos tenés una página web donde hay también clases para tomar ahí. Hay una clase gratuita preciosa que pude tomar, que invito a que la tomen. La formación, voy por pasos. La formación la he construido en varios bloques de fines de semana. Hay tres que serían las corazas desde el cuerpo físico, donde lo que se aprende es a mirar un cuerpo. Bueno, siempre hacemos el proceso personal y luego lo pasamos a terceros, ¿eh? Es cuál es mi patrón corporal, que es cuál es la tendencia del cuerpo a colocarse y a tensarse, a cómo mirar ese cuerpo, cuáles son las partes claves donde incidir, y entonces se trabaja por partes. Aunque el cuerpo es global, trabajamos por partes para una mejor comprensión. Entonces vemos cuando se trabaja la pelvis, los pies, qué efecto tienen en el sonido. Cuando se trabajan todos los músculos que están relacionados con la respiración, mi enfoque, como otras personas, no es te enseño a respirar, sino que uno respira como puede. Y entonces lo que hacemos es trabajar la musculatura para que esté eutónica y pueda responder a las demandas que mi cerebro le hace cuando yo quiero tomar aire para cantar o tomar aire para leer o tomar aire para proyectar la voz. Luego hay todo otro bloque de lo que es la cintura escapular, el pecho, los hombros, y otro que es mandíbula, lengua, paladar. Ah, todo esto aprendemos a hacerlo, a cómo guiar los movimientos. Y el grupo que hay ahora es fantástico porque practican mucho, lo proponen mucho a sus pacientes, los que son logopedas, a sus estudiantes, los que son profes de canto. Y hay también una parte de una visión anatómica, pero vivencial, para Mm. entender lo que se ha hecho en esta parte. Luego hay dos bloques donde trabajamos desde el cuerpo emocional, diríamos. Es un poco lo que experimentaste tú, Mm. es entender cómo se forma una creencia, de esta creencia yo me siento de una manera, eso va al cuerpo y eso actúa de una manera determinada, y cómo entenderlo y deshacerlo. Y entonces también lo que hacemos es un trabajo también corporal hay como dos bloques. Uno es todos aquellos movimientos que permiten abrir y quitar lo que en el método de liberación de corazas de Marelis Labonté, ella habla de la coraza de protección. Pues son como todos esos elementos que abren partes del cuerpo que nosotros cerramos, ¿no? Yo cierro los brazos, cruzo las piernas, cierro la mandíbula, pues trabajamos estas partes para facilitar un diálogo interno y un diálogo con el inconsciente, porque le quitamos una protección. Pero también después hay otro tipo de ejercicios donde es un movimiento corporal para sacar una emoción, para focalizar la ira, la rabia, el miedo. Y entonces son ejercicios mucho más dinámicos, donde lo que hago es conectar el cuerpo, pero conecto el cuerpo con esa emoción y la saco. Y luego también aquí empezamos a trabajar lo que llamamos porque no se llama de otra manera, la percepción sutil. Sería la información que llevamos y que no es explícita, y por eso yo dije esa emoción en ti y no dije otra, que Ujú. podemos, que todos llevamos y que no hemos aprendido a leer, pero que todos podemos leer. Y luego ya pasamos al final de la formación, que lo hacemos en formato residencial, donde vemos también un poco cómo se acompañan los procesos. Eh, También hacemos un abordaje más desde el cuerpo energético, con unas bases sencillas, no para que alguien sea terapeuta energético, pero sí cómo hacer un toque desde la energía con la mano para movilizar el cuerpo. Son toques muy sutiles, pero para mí son muy profundos y muy bonitos. Mm. Y entonces hay un camino hacia el final donde deben tener van a tener que aprender a elegir los elementos corporales, emocionales, energéticos, que en función de la persona que tienen delante, sienten que es el mejor camino. Y también cómo explorar las corazas de la voz, eso se hace también al principio de todo. Cómo ver a través del dibujo lo que cuenta la persona, cómo
Esto sería la formación. Y la hago conjuntamente con Alba, Mm. Alba Badell, que ya es también terapeuta energética y HMLC como yo, y ella es logopeda, y hace 2 años que me acompaña y trabajamos juntas. Y yo estoy muy contenta de trabajar con ella. Esta es la formación y lo que tú decías de las clases que hay en la web, hay un curso que se llama MLC a tu aire. Eso no es corazas de la voz, eso es método de liberación de corazas, donde no se trabaja directamente la voz, pero sí el cuerpo. Y lo que pasa que casi estuve a punto de decirle a tu aire y a mi manera. Lindo. Yo creo, yo creo que al final todo el mundo acaba poniendo cosas que no son estrictamente del método de MLC. Y yo me gusta mucho siempre acabar haciendo un diálogo interno, de encontrar un mensaje, de conectar con una parte tuya que te guíe, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que nadie mejor que nosotros mismos sabe qué es bueno para nosotros y qué necesitamos. Pero a veces ese camino para llegar a ese diálogo interno es complicado o no tenemos el tiempo. Y después de una sesión de MLC, yo encuentro que la gente entra más fácilmente y pueden elaborar cositas. Y a mí me gusta. Fascinante. Bueno, por suerte está tu libro por el momento. Va a Para- salir una segunda parte seguramente. Bien. Es muy hermoso el trabajo que planteas. Bueno, el libro está también muy lleno de ejercicios, para propuestas, ¿no? Propuestas para, para movilizar, para este autoconocimiento, el que decís, ¿no? Tal vez para entrar en diálogo eh, con una misma y empezar también a pensar qué necesito, qué me hace falta, ¿no? En vez de, no sé, darme la cabeza contra la pared con cambiar de profesor, 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 para ver quién me puede resolver el problema, ¿no? Es una linda invitación a pensar que por ahí hay otros caminos. Sí, yo creo que lo importante, o al menos lo que intento transmitir, no sé si lo consigo o no, es que es importante entender los principios. Si tú entiendes los principios, puedes hacer corazas de la voz un poco a tu manera, porque le Mm. podrás poner un ejercicio o un movimiento que yo no he propuesto, pero que si respeta estos principios, seguro que funciona. Cuando digo respetar los principios, entender por qué trabajamos la pelvis y no trabajamos otra cosa en un momento determinado, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. si mueves la pelvis, la puedes mover de muchas maneras. ¿Y en la universidad donde vos enseñás, es una universidad para cantantes? No, estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ah. estoy en la Facultad de Ciencias de la Educación y trabajo con futuros maestros y maestras de Ah, sigue infantil y ese de camino primaria. para la docencia. ¡Ay, qué valioso tenerte ahí! Y yo hago un trocito de una asignatura que, bueno, aparte de otras cosas, pero relacionado con el tema que hablamos, hay una asignatura en primero que es de habilidades comunicativas, y entonces hay un profesor o profesora que da estrategias discursivas y yo doy cuerpo y voz. Valioso para dejar de pensar en eso de imagínate a la gente desnuda, para no tener miedo. Sí, pobre gente que para hablar en público durante mucho tiempo no tuvo que tener Pensar así. esa guía de consejos. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama ¿Eh? El aire lo da la panza. Bueno, me gustó mucho que en tu libro vos mencionás esto, uno respira como puede, eh, y me llevó a una gran reflexión, que a veces incluso, aun cuando queremos ayudar y lo único que queremos es ayudar, muchas veces por el solo hecho de marcarle algo a la persona con respecto a su respiración, eh, por ahí la estamos molestando o mortificando. Porque, sí, porque a veces cuando uno no puede, es una sensación de fracaso, de impotencia, y es muy lento llegar, ¿no? Porque a lo mejor el diafragma está muy tenso, y entonces alargar el fiato es muy complicado. Pero si yo soy obediente y me han dicho que saque el aire en 25,
voy a poner mucha tensión y mucha presión para llegar a 25, pero ¿de qué manera? De una manera que no me sirve al cantar. Y lo de la panza me encanta, porque es una manera que hemos utilizado toda la vida, ¿no? Porque, bueno, porque si el diafragma funciona bien, la panza se mueve. Solo que después hay gente que te dice que no, que el aire está en la panza. Y dices, pues no, va a ser que no, eh, va a ser en los pulmones. A veces, según el día que tengo, si estoy un poco gamberra, a mis estudiantes les pregunto, vale, la energía de la voz, ¿cuál es? Y alguien dice, el aire, vale, ¿el aire de dónde? ¿Ah? Dice, del estómago. Digo, Claro. pues no. Sí, no solo por ponernos exquisitas en cuestiones anatómicas, sino todo lo que conlleva esa historia, ¿no? De empujar la panza, estos videos que seguimos viendo de gente que dice, poneme un puño en la panza, mirá cómo canto mejor si yo te empujo el puño. Eh, Gente Y recibiendo después que, trompadas en la panza también. y después que hay gente que como dice, ah, vale, se respira por la panza, ves gente que mueve la panza, pero no está acorde con su respiración, Mm, porque cree que tiene que moverla, pero yo puedo mover mi barriga, mi panza, independientemente de mi respiración. Y sí que hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay que mucha presión. Sí, eso acaba creando mucha presión subglótica. No sé cuántas enciclopedias encima de la barriga. Y si em, el cuerpo está disponible, el aire va solo, porque tu cerebro le da una información, una orden de viene una frase larga. Ahora, cuando realmente no hay una dificultad en exceso de tensión o falta de tensión en estos músculos, sí que puedes hacer un ejercicio de atleta con tu musculatura, con tu respiración, perfecto. Entonces yo sí que lo encuentro bien, pero si tu musculatura no está flexible ni tónica, yo lo encuentro contraproducente porque es muy frustrante. sí, y es tan importante seguir diciéndolo, porque esto que vos mencionás, ¿no? Como confiar en que el cerebro va a dar la orden, la frase es larga, porque incluso tus ojos ya lo vieron en la partitura si lees partitura, o ya sabes la canción, ¿no? Como que ya está, todo eso está siendo procesado tanto antes. Qué difícil este mandato que te hace creer que no, que tenés que estar ahí en ese momento controlándolo. Eh, Hay un proverbio chino muy bonito que dice que una vez le preguntaron a un cien pies en qué orden movía las patas para andar. Y a partir de ese día el cien pies no supo caminar. Entonces, si nosotros cantamos, el aire va, si no tenemos una dificultad. Cuando empezamos a pensar tantas cosas en la respiración, que si las costillas, que si no sé qué, nos puede pasar como al cien pies, que algo que tiene que ser fácil lo volvemos algo muy complejo. Y ahí empiezan esto que vos decías, ¿no? Como a veces nosotros nos entorpecemos a nosotros mismos. No solamente la vida es difícil, que por supuesto que lo es en algunos aspectos, y a veces hay Claro. gente que tiene muchas dificultades, ¿no? Pero también tomar contacto con nuestros pensamientos y entender que eso también está siendo a veces una interferencia, que estamos estando en el medio de nuestro camino. Em, por eso me pareció tan hermoso la propuesta de estas corazas que, como vos decías, a veces se relacionan directamente como con traumas muy severos, eh, con cosas como muy de mucho impacto. Y eso, esa misma creencia puede ser que la persona no se acerque, ¿no? Es decir, no quiero tomar contacto con esto, no me quiero enterar. Y a veces es algo muy chiquito. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Un A ti, placer. un placer también para mí. Encantada de haberte podido ver de verdad en Barcelona. Y así termina la charla que tuvimos con Cecilia. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su trabajo. Recomiendo mucho hacer una visita por su página web. Allí encontrarán una clase gratuita de unos 20 minutos más o menos para entrar en contacto con el trabajo de liberación de corazas, entre otras propuestas, y artículos muy interesantes. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo.
Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.